Muy bien, pues nos vamos a ya nuestra última parte, chicos. Nos da mucho gusto que lleguemos casi al final. Nos queda muy poquito tiempo ya de trabajo. Sí es la parte más pesada, la más complicada, sobre todo nuestra actividad integradora, pero vamos a trabajar el día de hoy la 3.3, la actividad 3 de la unidad 3. Y lo primero que vamos a hacer es, necesito que me ayuden a recordar ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Me recuerdan qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué características tiene un triángulo rectángulo? ¿No es el que tiene sus dos partes iguales y una no? Sí podríamos tener uno, dos partes iguales y una no, pero recuerden que hay dos clasificaciones de triángulos, por sus ángulos y por sus lados. Por sus ángulos, que es un triángulo rectángulo. ¿Tiene un ángulo de 90 grados? Exactamente, tiene un ángulo de 90 grados. Esta actividad que vamos a hacer en esta ocasión tiene que ver con triángulos rectángulos. Y la pregunta es, ¿ustedes saben cuál es la hipotenusa? ¿O dónde se encuentran los catetos? ¿O qué tipo de triángulo se puede utilizar el teorema de Pitágoras? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerle un nombre a cada triángulo. Y tengo esta serie de triángulos. Muy bien, tengo 4 triángulos. ¿Me ayudan a clasificarlo primero por sus lados? ¿Cómo se llamaría el triángulo rosa? Acuérdense que ¿Triángulo rectángulo? es un triángulo rectángulo por sus ángulos y por sus lados. Sus lados. ¿Por sus lados qué sería? Ah, Escaleno, isósceles, equilátero. ¿Tiene sus 3 lados iguales? sí. ¿Sí? ¿Los 3 lados medirán lo mismo? Ah, no, ¿es un isósceles? El isósceles Tiene, mide. acuérdense que el isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. ¿Este tiene 2 lados iguales y uno desigual? ¿O tiene sus 3 lados desiguales? De papel y lo miran. Tomen un pedacito de papel, una hoja y mídanle a ver, o una regla si tienen, a ver si es En su pantalla. en la pantalla, a ver cómo lo ven. ¿Tiene sus 3 lados iguales? No, ¿verdad? Equilátero no es. Pudiera ser isósceles o escaleno, pero ¿será isósceles o escaleno? Sus 3 lados miden diferente, maestra. Entonces sus 3 lados mide diferente. ¿Cómo se llama? Escaleno. Escaleno. Lados es escaleno y por sus ángulos es un triángulo rectángulo. ¿Sale? ¿Y el morado? Es un equilátero, ¿no? Pudiera ser a lo mejor o un isósceles. Y por sus ángulos, pues sería cutángulo, porque todos sus ángulos miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces es un acutángulo. El morado es un acutángulo y es isósceles.
Y nos vamos al como azulito. ¿Qué tipo de triángulo es? Pues así a simple vista pareciera ¿Es que un isósceles? Mira, es dos lados isósceles. iguales y un Y en desigual. cuanto a Ajá. sus ángulos, tiene un ángulo obtuso, por lo tanto va a ser un obtusángulo, un isósceles obtusángulo. ¿Sí? Y el amarillo, ¿Un escaleno? escaleno. Y en cuanto a sus ángulos, ¿será rectángulo o será obtusángulo? ¿Obtusángulo? Tiene un ángulo recto. ¿Dónde está el ángulo recto? Acá arriba. Arriba. Este es un ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo escaleno o escaleno rectángulo. Entonces, nuestro teorema de Pitágoras o el trabajo que vamos a estar viendo en esta unidad 3, en esta actividad 3 de la unidad 3, tiene que ver con triángulos rectángulos. Vamos a trabajar puros triángulos rectángulos, ¿sale? Para conocer los triángulos rectángulos, lo primero que debemos de hacer es nombrarlos, aprender a nombrarlos. Esto es muy importante, aprender a nombrarlos. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a nombrarlos? Primero, los ángulos siempre se van a, se les va a poner letras mayúsculas, ¿sí? Eso se les denomina con letras mayúsculas. O puede ser el ángulo BAC, la letra del centro es el ángulo, o puede ser así con la pura letra. Tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y tengo el ángulo C. Si lo nombro con las dos líneas, sería la línea B, A, C. El ángulo que estoy hablando es del ángulo A. Es de las dos maneras que los nombramos. Los lados se van a nombrar considerando el ángulo opuesto. Por ejemplo, aquí ya tenemos este primer lado que se llama C. Este lado se llama C porque está opuesto al ángulo recto, que es el ángulo C. Por eso está con la misma letra, pero está con letra minúscula. ¿Sale? Es importante que consideremos esto. Y entonces vamos a nombrar los demás lados. Perdón. Nombré primero los otros ángulos, el ángulo X, Y y Z, y también está este lado, que es el Y. ¿Sí? Ok. Nos vamos a nombrar los lados. Ya están los ángulos, ahora los lados. Si se fijan, es el opuesto. El opuesto al ángulo A, o sea, el que está enfrente, es el lado A. El opuesto al ángulo C, enfrente, es el lado C. Y el opuesto al ángulo B, enfrente, sería el lado B. Lo mismo sucede con esto. El opuesto a X, pues va a ser X minúscula. El opuesto a Y va a ser Y minúscula. Y el opuesto a Z, pues va a ser Z minúscula. Y ahorita nombramos nuestros lados. Una característica de los catetos, porque aquí en el teorema de Pitágoras y de los triángulos rectángulos hablamos de catetos e hipotenusa. Lo primero que tenemos que identificar es, pues, ¿qué son? ¿Cómo se comen? ¿Para qué sirven? Bueno, les platico. Los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman un ángulo de 90 grados. Repito, los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, y la hipotenusa es aquella que está enfrente del ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa, pues facilito, es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Sí?
Ahora, considerando esta información, ¿qué letra corresponde a la hipotenusa del triángulo rosa y a la hipotenusa del triángulo amarillo? En el rosa la C y en el otro es la Z. Exactamente, no van a cambiar, ¿va? Esas son las hipotenusas, los que están enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Y cuáles serían los catetos en el triángulo rosa? El A y el B. A y B serían los catetos. Y en el triángulo amarillo, Y y X. muy bien. Entonces, lo principal para este tema y contenido es que tengamos bien identificados qué son los catetos, que observen muy bien las imágenes y las ilustraciones, o mi recomendación, si no tiene imágenes, ilustraciones, hagan las imágenes y las ilustraciones para identificar cómo está nuestro triángulo, cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. Siempre que trabajemos con triángulos rectángulos, independientemente que encontremos el valor por trigonometría o por teorema de Pitágoras, necesitamos saber cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces, ya pasamos nuestra primera prueba, identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, ¿sí? Ahora, vamos a identificar o vamos a considerar que depende del ángulo en el que yo me ponga, va a ser el nombre del cateto. Existen dos catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ustedes qué creen que sería el cateto opuesto? A partir del nombre. ¿Qué sería un cateto opuesto? Lo contrario. Lo opuesto, lo que está enfrente, lo contrario, muy bien. Y el cateto adyacente, lo vimos en ángulos. ¿Se acuerdan qué características tenían los ángulos adyacentes? Un ángulo adyacente está pegado a o junto a, entonces es o el cateto que está enfrente o el cateto que está pegado a. ¿Sí? Entonces, ya identificamos en el rosa, aparece el cateto A y el cateto B. ¿Cómo le voy a hacer para saber si es cateto opuesto o cateto adyacente? Ah, pues eso va a depender de los ángulos. ¿Qué ángulo me están pidiendo para saber cuál es el cateto opuesto? O sea, el contrario. ¿Y cuál es el cateto adyacente? O sea, pegado. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, si yo me pongo en A, el ángulo A, ya sabemos que este es el ángulo A, ¿cuál sería el cateto adyacente? ¿Cuál cateto está pegado a El B. el B? Si se fijan, forma el ángulo con C, ¿sí? Entonces, el cateto que está pegado al ángulo A es B. ¿Y cuál es el cateto adyacente al ángulo B? Ahora vamos a cambiar de ángulo. Acá tengo mi ángulo B. ¿Cuál sería el adyacente? El C. Ah, no, acuérdense que la C es una ¿qué? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces la A. Ajá, exactamente. Ese es nuestro cateto adyacente. ¿Sale? Depende del ángulo donde yo me pose, o donde yo me pare, o donde yo esté, o el ángulo que me piden, es si es opuesto o adyacente el ángulo. Por ejemplo, si me pongo en Y o en Y, ¿cuál sería mi cateto adyacente? ¿Cuál cateto está pegado a Y? La Z. El X.
A ver, ¿Z o X? X. ¿Z es porque hipotenusa o cateto? Es hipotenusa. Entonces, cateto adyacente, ¿cuál sería? X. Sería X. Muy bien. Entonces, mi cateto adyacente a Y es X. Digo, adyacente. ¿Y mi cateto opuesto a Y? ¿Cuál sería? Z. ¿Va? Aquí tengo el ángulo. El opuesto a Y, o sea, el que está enfrente, sería Y. Cateto adyacente a Y sería X. Cateto opuesto sería Y. Está enfrente. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos ubicando bien? Para este contenido necesitamos mucha observación y analizar. Igual y ustedes al tener papel, luego pónganle nombre. Está enfrente del ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa y no va a dejar de llamarse hipotenusa. Y le pueden poner cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto, ¿va? Para que no se confundan con los catetos. Muy bien. ¿Qué temas nos ayudan a resolver triángulos rectángulos? Pues existe uno que es el teorema de Pitágoras, pero entonces viene la pregunta, pues ¿quién fue Pitágoras? Bueno, les platico. Pitágoras nació en Samos del 569 al 475 a.C. Pitágoras fue un filósofo matemático, o sea que no nada más intervino en las matemáticas como tal y trabajó puso las bases de la matemática helénica ni de la geometría y de la aritmética, sino que también era filósofo. Recuerden que en Grecia, los griegos, entre más materias, entre más conocimiento tenían, obviamente eran más sabios y eran unas personas más, pues sí, poderosas, ¿no? Estuvo trabajando en la teoría no solamente de las matemáticas, sino también trabajó mucho en lo que fue la música y la astronomía. Hizo un grupo, una escuela que se llama la Escuela de los Pitagóricos, que estaban basados en la religión. Hablaban de medicina, del cosmos, de la filosofía, de la ética, de la política. Era una escuela en la que se hablaba muchísimo, ¿sí? ¿Qué sucedía? Pues como todo lo bueno tiene cosas malas. Los pitagóricos, así como él fue como el precursor de esta escuela, los pitagóricos eran muy celosos de su aprendizaje. Vaya, eran muy, ¿cómo se dice? Cerrados, sus círculos era muy cerrado, nosotros lo diríamos como, ¿cómo se dice esta palabra? No tanto elitistas, sino que no quieren compartir con nadie más. Muy egoístas con su núcleo de trabajo y de estudio. Por eso no sabemos muchos de lo que hizo Pitágoras, porque no salía la información de su grupo de amigos, ¿no? O de su grupo de pitagóricos. De ahí justamente salió el teorema de Pitágoras. Hay un como comentario que tratamos o les digo a mis alumnos y los hace reír, de cómo nació el teorema de Pitágoras. Es una historia como un cuento, fábula, no sé cómo lo llamen, que no es cierta, claro que no es cierta, pero pues me gusta contárselo a los muchachos porque no se les olvida que no es el teorema de Pitágoras, sino los calzones de Pitágoras. Y estaba Pitágoras en un sauna, ustedes saben que en ese tiempo pues había saunas, estaba Pitágoras pensando en la vida. En ese sauna estaban mosaicos en forma de triángulo. Y se dio cuenta que se hacía un triángulo rectángulo con los triángulos y contaba todos los triángulos que se formaban, se hacía cuadrados imaginarios de cada lado, se daba cuenta que si contaba los triángulos que se formaban en los catetos, era igual al número de triángulos que se formaba en la hipotenusa.
Y empezó a formar triángulos cada vez más grandes y siempre le daba lo mismo. Entonces salió corriendo del sauna sin importarle que andaba en puros calzones, ¿verdad? Y de ahí nació el teorema de Pitágoras. Bueno, es un chiste, es un como comentario, los muchachos no se les olvidan los calzones de Pitágoras, igual y les pongo la imagen y luego dicen, ¡ay, ya le vi la panza! ¡Ay, ya les vi las piernas! Y ya, encuentran el calzón de Pitágoras, ¿no? Igual, y el teorema de Pitágoras nos habla de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Entonces, igual y les voy a poner este videíto. A ver si lo podemos ver. No, ya no está disponible. Ok. Es un video súper cortito. ¿Se sigue viendo la...? ¿Sí? Ok. Es un video súper cortito que muestra cómo se llena de agua. O sea, está lleno de agua los catetos, lo voltean y el agua de los dos catetos cae sobre la hipotenusa y se llena el cateto de la hipotenusa. Se llena el cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Pero en sí es el teorema de Pitágoras, lo podemos demostrar en este otro cuadrado. Si se fijan, tenemos el cateto que es A y el cateto que es B, o sea, formo el cuadrado. Cuento los cuadritos que están en A. ¿Cuántos cuadritos hay en A? 9, porque se forma un cuadrado de 3 por 3. Y cuento los cuadritos que se encuentran en B, que serían 4 por 4, 16. Entonces, si yo sumo 9 más 16, me dan los cuadritos de la hipotenusa, que mide 5. 5 cuadritos, 5 por 5, 25. 9 más 16 es igual a 25. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. ¿Sale? Está muy facilito, no tiene mucho problema nuestro teorema de Pitágoras. Trabajamos prácticamente en esta parte de la observación. Recuerden que en este contenido siempre va a ser la observación. Y es importante que consideremos también otra parte. Si nosotros despejamos nuestra fórmula de Pitágoras, nuestro teorema de Pitágoras, podemos encontrar otra razón o otro ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale A al cuadrado, pues este B que está aquí me está estorbando, va a pasar restando y voy a tener que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y que si yo quiero saber cuánto vale B, pues sucede lo mismo, sería C al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Sale? Depende de lo que yo necesite. Igual y de todas maneras ya saben que esta presentación se las mando para que tengan como que lo escrito, pero igual quieren anotarlo, pues lo pueden anotar, ¿no? Que lo tengan presente. Muy bien. Nos vamos a ir al teorema de Pitágoras y ya vamos a empezar a trabajar con la resolución. Dice el problema, encuentra el apotema de un hexágono de 3 centímetros de lado. Muy bien. Primero, ¿qué es hexágono? ¿Me ayudan a recordar qué es un hexágono? Una figura con... ¿Una figura de 6 lados? De 6 lados. Muy bien. Esa es mi figura de 6 lados. Ok. ¿Y qué es el apotema? Bueno, aquí marco un triangulito porque si se fijan, un hexágono se conforma de 6 triangulitos, ¿sí? Esos 6 triangulitos son equiláteros. ¿Qué características tiene el apotema? El apotema va del centro de nuestra figura a cualquiera de los lados y llega a la mitad de uno de los lados.
Ese es el apotema. Esta última línea que marqué es el apotema. Entonces me está preguntando cuánto mide el apotema. Y ustedes pudieran decir, pues es imposible encontrarlo. Pues claro que no. Para eso tenemos el superpoderosísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues voy a sacar primero ese triángulo rectángulo. Recuerden que el teorema de Pitágoras solamente se va a aplicar para triángulos rectángulos. Yo sé que es un triángulo equilátero, por lo tanto, este lado, que es la hipotenusa, va a medir 3 radio, ¿sí? Y este lado de aquí va a medir la mitad de 3, porque ya lo dividí a la mitad, ¿sí? Lo primero que tengo que identificar es, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me pregunta? Pues el otro cateto es lo que no conozco. El cateto es el que no conozco, es la altura. Yo quiero la altura. Y me está preguntando el cateto. Recuerden que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este cateto es el que me falta. Yo ya sé cuánto mide este, 1.5. Y yo ya sé que la hipotenusa mide 3. ¿Sí? Ok. Entonces me pregunta uno de los catetos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a sustituir los valores en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y recuerden que lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado. Aquí es muy importante que elevemos primero al cuadrado porque son las primeras operaciones. Recuerden que en jerarquía de operaciones ya lo vimos. Lo primero que se hace son paréntesis o corchetes, después se hacen raíces cuadradas o elevar al cuadrado o potencias y luego son multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. Entonces, tengo valores al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado. 3 por 3, 9. 1.5 por 1.5 va a ser 2.25. Ahora sí, este 2 nos vamos a ecuaciones cuadráticas. Este 2 que está sumando va a pasar restando. Pero yo todavía no sé cuánto vale B porque B está al cuadrado. Yo sé que B al cuadrado vale 6.75 porque ya hice mi resta de 9 menos 2.25. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Pues lo contrario de elevar al cuadrado sería sacar la raíz cuadrada y la raíz cuadrada es 2.598. Por lo tanto, mi altura o mi apotema va a medir 2.598 o 2.598. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Todo No. bien. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Porque ustedes me van a ayudar con el que sigue, ¿eh? Ese está más difícil, pero ustedes me van a ayudar. Dicen, ¿cuáles son las dimensiones de un rectángulo cuya diagonal mide 10 y la base mide 2 centímetros menos que la altura? Ahí tengo mi rectángulo. Vamos sacando los datos. Ahí tengo mi rectángulo, tengo mi diagonal. Eso mide 10, la diagonal. La base mide x menos 2. ¿Y la altura? Pues va a ser x, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer, muchachos? Pues déjenles platico, les dejé el más difícil. Tenemos que trabajar con ecuaciones cuadráticas. Nos vamos a recordar lo que vimos en productos notables. Si yo elevo al cuadrado ese x menos 2, pues tengo un producto notable que sería un binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces,
Primero considero el teorema de Pitágoras y vamos a trabajar con ecuaciones. 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado porque uno de los lados mide x, el otro va a medir x menos 2, y entonces yo ya tengo un binomio al cuadrado. Este de aquí es un binomio al cuadrado. Y nos vamos a recordar lo que ya vimos de binomios al cuadrado. El cuadrado del primer término, más o menos, dependiendo del signo, aquí tengo a menos, entonces, menos 2 por x, 2x, y luego por 2, 4x, y luego el cuadrado del segundo término, que sería 2 por 2, 4. Aquí ya tengo una ecuación cuadrática. Y el teorema este de Pitágoras, yo lo tendría que resolver con una ecuación cuadrática. 2x al cuadrado menos 4x más 4 es igual a 100. Y pues entonces ya igualamos a 0. Ya saben que en ecuaciones cuadráticas lo primero que hay que hacer es igualar a 0. Tenemos una ecuación cuadrática que es 2x menos 4x menos 96. Y yo ya lo puedo resolver o con factorización o con fórmula general. Mi recomendación es resolverla con fórmula general. Es mucho más sencilla para resolver este ejercicio. Si me voy a ir por factorización, el primer paso sería dividir toda la ecuación entre 2. Y luego ya ahora sí buscar qué números multiplicados me dan el último término y qué números sumados me dan el de medias. Ahí se los dejo de tarea. No viene, pero nos puede servir de práctica de un contenido que ya trabajamos. Y fíjense cómo se van juntando contenidos que trabajamos con contenidos nuevos. Aquí tenemos ecuaciones cuadráticas con el teorema de Pitágoras. ¿Se quedaron muy callados? ¿Los asusté? A mí sí, maestra, un poquito. Porque sí está. También. Igual y tomen, es que no lo vamos a resolver, si no nos llevamos un buen ratito. Pero ya saben, si fuese por fórmula general, A vale 2, B vale menos 4 y C vale menos 96. Y entonces ya utilizamos la fórmula general. Ahorita no lo puedo trabajar porque como si está en presentación, recuerden que la semana pasada la puse que no se fuera la presentación como tal, sino que pudiéramos ir escribiendo y ahorita no puedo escribir, tendré que salirme. Pero si lo vamos a hacer por factorización, me quedaría x al cuadrado menos 2x menos 48. Y ya tendríamos que buscar qué números multiplicados dan 48 y al mismo tiempo sumados dan menos 2. Igual y ustedes traten de resolverlo. Traten de resolverlo y podemos encontrar la solución, ¿va? Igual y yo lo único que quiero es que ustedes vean cómo podemos aplicar también el teorema de Pitágoras utilizando álgebra. Bueno, nos vamos con ángulos. Esta parte de aquí fue para encontrar lados. Yo puedo encontrar lados a partir de otro. ¿Qué característica tiene el teorema de Pitágoras? Que necesito tener 2 de los lados del triángulo para poder encontrar el tercero. Eso sí es bien importante. Debo de conocer 2 lados del triángulo rectángulo para que yo pueda utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras y encontrar el lado faltante. Ya sea que me falte cateto o que me falte hipotenusa. Pero necesito saber 2 de los lados para poder encontrar el tercero. Ok, nos vamos a ángulos. Nos regresamos a los triángulos. ¿Qué sucedería si necesitamos saber ángulos? A ver si ahora sí me deja. A ver si ahora sí está ese video.
¿Sí se ve? Déjense los pongo, chicos. Vamos a tener que cambiar. Voy a quitar mi sonido. No se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? No. No. Bueno, se los dejo, se los mando y ya ustedes lo ven. Ahí más o menos se los voy a contar. Marca los ángulos alfa, el beta. En lugar de utilizar las letras, con las letras las pone con letras griegas, ¿sale? Y platica qué características tiene a la hora de sumarlos. Trazo líneas paralelas para poder utilizar catetos, perdón, para poder utilizar ángulos. Ángulos formados por paralelas con una diagonal. Habla de los triángulos correspondientes, ¿ya se dieron cuenta? ¿Sí? Está trasladando los ángulos para que vean ustedes que los ángulos miden 180 grados. Si se fijan, ahí está el opuesto opuestos por el vértice y entonces ya marca los 180 grados. Ahí les muestra cómo los tres ángulos se forman un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿para qué me va a servir esto, chicos? ¿Para qué me va a servir esto? Pues muy fácil. Yo con esta demostración, yo puedo identificar que nuestro triángulo rectángulo va a medir en sus tres ángulos 180 grados. Y de esos yo ya ocupé 90 porque tengo un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, el ángulo B y el ángulo A van a sumar 90 grados. ¿Sale? Y considerando esto, pues entonces yo ya sé que puedo encontrar el otro valor. Si el ángulo BAC, o sea, este que está aquí abajo, mide 23, ¿cuánto va a medir el ángulo ABC? O sea, este ángulo de aquí arriba. ¿Cuánto medirá? ¿Qué tendríamos que hacer para saber cuánto mide ese ángulo? Se suma 90 más 23 y se le resta 100 a... A 180, que es lo que mide el ángulo llano. Ajá. Y yo ya puedo encontrar el valor de ese ángulo. ¿Va? Y yo ya puedo trabajar o este ángulo
o este ángulo, el que sea más fácil para mí. ¿Sale? Muy bien. Ahora, en este triángulo amarillo, el ángulo ZXY, o sea, este ángulo de aquí abajo, mide 56. ¿Cuánto va a medir el ángulo Y? ¿34? Muy bien. 34 más 56 suman 90. ¿Sale? ¿Dudas de cómo sacar ángulos, muchachos? Les quise poner el video, es demostración de algo que ya habíamos trabajado en nuestra actividad anterior, que la suma de los ángulos internos de un triángulo, cualquiera que sea el triángulo, miden 180 grados. ¿Va? Ok. Nos vamos directamente a la actividad. Esta es una de las actividades que viene. La diferencia de nuestras actividades anteriores a esta es que está más facilita, ya está contestada. Bueno, digo, está más facilita para mí, pero está más difícil para ustedes. Porque ¿qué tienen que hacer? Es como si ustedes evaluaran esa actividad. Vamos a revisar este ejercicio y ustedes me van a ayudar a saber si este alumno respondió correctamente, sí, no y por qué. La pregunta fue, a partir de la siguiente figura, anota las letras que corresponden a los catetos. Y el alumno puso la letra A y C. ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿Por qué? porque son los que están opuestos. Esa es la hipotenusa, la C. La hipotenusa es C, sí, estamos Sí. de acuerdo. Entonces el cateto Los tendría que catetos ser B. A y B. Ajá, pero la otra también está mal la A, porque la A, ¿qué letra tendría que ser? ¿Se acuerdan al inicio de nuestro ejercicio? La A tiene que ser minúscula. Entonces, la A está incorrecta porque tendría que ser A minúscula y la otra, C no sería cateto, sería hipotenusa. ¿Sale? Y si se fijan, aquí viene la respuesta y viene la retroalimentación. Está errónea porque recuerda que el ángulo los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados y se expresan con minúsculas. Prácticamente ustedes van a evaluar y tienen que revisar qué está mal o si está bien. Y mi recomendación es, pues tienen que hacer el examen o tienen que hacer esa actividad para poder saber si está correcta o incorrecta. En este caso, pues estamos hablando de la clasificación y luego aquí ya viene el teorema de Pitágoras y ustedes pues tendrán que ayudarle a revisar si está bien o está mal. Si la fórmula utilizada fue la correcta, si tengo que utilizar para encontrar los catetos o si estamos buscando la hipotenusa. Y de nuevo vamos a tener que irnos a la solución. Por ejemplo, en este problema 2, ¿qué me está pidiendo? ¿Catetos o hipotenusa? Hipotenusa. La hipotenusa. Y si se fijan, está erróneo porque ¿qué sacó? Cateto. Cateto. Ajá. Entonces, este está mal y se tiene que corregir y se tiene que poner cuál es el proceso que debe de ser. Al igual que este, tendríamos que identificar qué está pidiendo, si el cateto opuesto o la hipotenusa o el cateto adyacente, ¿qué me está pidiendo? ¿Catetos o hipotenusa? ¿Sale? Ok. Estos son problemas que tienen que ver con el teorema de Pitágoras, pero también existe otra forma de resolver triángulos rectángulos y tiene que ver con la trigonometría. Para la trigonometría, con un lado y un ángulo es más que suficiente para poder encontrar la solución de un triángulo rectángulo.
¿sí? Que no sea recto. Ajá, obviamente que no sea el ángulo recto, porque si no les dan el otro ángulo que no sea el recto, pues no se pudiera solucionar. Tendríamos que solucionar de otras maneras, ¿no? Pero no con el teorema no con trigonometría. Bueno, existen 3 funciones trigonométricas, son 6, pero hay unas que son inversas. ¿A qué se refiere con inversas? Que nada más están acomodadas al revés. Lo inverso, lo contrario, inverso. Entonces, las más utilizadas, el denominador se convierte en numerador y el numerador se convierte en denominador. Eso es lo único que cambia, el nombre obviamente. Pero las más utilizadas que tenemos es seno, coseno y tangente. Hay una mnemotecnia que a mí me gusta y me acuerdo muy bien. Existe otra, Julio Profe utiliza la mnemotecnia que se llama SOHCAHTOA. Igual y si la quieren utilizar, la pueden buscar. A mí me gusta esta. Se me quedaron muy grabados las funciones trigonométricas. No van a cambiar las funciones, así son como tal. Y la manera en la que yo me lo aprendí es cuando está haciendo mucho calor, porque ahorita no tenemos muchas ganas así como de esto, pues se antoja una coca con hielo, ¿sí? La primera función es la función seno, la segunda función es la función coseno y la tercera función es tangente. ¿Qué se refiere el co? Cateto opuesto. La H es hipotenusa. Entonces, mi función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Mi función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y mi función tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tengo que identificar algo que ustedes ya saben hacer. ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? ¿Sale? Y la hipotenusa, obviamente. Entonces, aquí viene un ejemplo. Yo no sé cuánto mide este ángulo de acá arriba, pero yo lo puedo encontrar. ¿Cuánto mediría el ángulo de acá arriba? Recuerden que si sumo este y este deben de sumar 90. Entonces, este ángulo de aquí arriba mide 70. 70. Muy bien. Ok. Esta tablita que aparece aquí son tablas trigonométricas. Ustedes la pueden buscar así en internet y aparecen las tablas trigonométricas. ¿Qué viene en esta tabla? Viene la medida de los grados y viene cada una de las funciones, función seno, coseno y tangente. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir esa tablita? Bueno, cuando hicieron esa tablita, se dieron cuenta que independientemente del tamaño del triángulo, fuese como fuese el tamaño del triángulo, a la hora de nosotros utilizar las funciones trigonométricas siempre daba el mismo valor. O sea que si yo dividía cateto opuesto entre cateto adyacente, siempre me daba el mismo resultado independientemente del tamaño del triángulo. ¿Sí? Considerando que fueran semejantes los triángulos. Recuerden que características de semejantes es que tengan al menos sus ángulos iguales o que sus lados sean proporcionales. Entonces, si eran triángulos semejantes, o sea que se formaban los mismos ángulos, pues a la hora de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente o al dividir cateto opuesto entre hipotenusa, siempre daba el mismo resultado. De ahí es de donde salen nuestras tablas. ¿Para qué nos sirven? Bueno, yo tengo este triángulo y hay muchas incógnitas en él. La primera que podemos solucionar es la del ángulo, que ya sabemos cómo hacerla. Pero vamos haciendo estos ejercicios. Nombra los lados del triángulo.
Eso es lo primero que vamos a hacer. Lados. ¿Cómo se llama este lado? ¿Cómo se llama este lado? ¿Y cómo se llama este lado? Ya sabemos que va con letra minúscula. Tenemos la C, que está enfrente, llevaría la letra minúscula en C. Enfrente de B lleva la letra minúscula en B. Y pues el otro que ya sabemos sería A. Muy bien. ¿Cómo encontramos el ángulo? Pues ya lo encontramos, ¿verdad? Sumados me deben de dar 90 grados entre esos dos, o a suma de los tres me debe de dar 180. Y ya sabemos que va a ser 70. Ese ya lo habíamos encontrado. Ok. Dice, nombra cuál es el cateto opuesto y el adyacente. Pues va a depender del ángulo. Si yo estoy sobre el ángulo A, ¿cuál sería mi cateto opuesto? Estoy en este ángulo. ¿Cuál es mi cateto opuesto? El que está enfrente, el que ya conocemos, que mide 4 y no toca el ángulo, que sería A. Y el cateto adyacente es el que está pegado a A, que sería el cateto B. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora sí, vamos a identificar las funciones trigonométricas. Cateto opuesto, cateto adyacente. Muy bien. Considerando ese triángulo, vamos a resolver nuestro triángulo. Función seno de 20 grados sería cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, pues sería cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Si se fijan, algo que no podemos resolver ahorita sería coseno, porque no conocemos ninguno de los valores. Sí conocemos el valor del cateto opuesto, que sería 4, pero no conocemos ni la hipotenusa ni el cateto adyacente. Y para la función coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces ese no lo podemos resolver. Pero identificamos aquí los valores en nuestra tabla. Sería seno, coseno y tangente. ¿Para qué me sirven esos valores? Pues ya identifiqué cuánto vale seno. Seno es 0.342 y ya pongo los demás valores. Es igual a 4 entre la hipotenusa. La hipotenusa no la conozco. Y solamente tengo que despejar valores. La C que está dividiendo pasa multiplicando, pero no podemos dejarla así. Recuerden que lo que queremos saber es cuánto vale C. Por lo tanto, ese 0.342 pasa dividiendo. Me va a quedar 4 entre 0.342. Hago mi división y me va a dar 11.69. Por lo tanto, mi hipotenusa va a medir 11.69. Ahora me voy a sacar la tangente porque es la que puedo sacar. ¿Sí? 0.364, que si se fijan nos vamos aquí a tangente. Esta columna es de tangente. Tangente de 20 grados es 0.364. Es igual a 4 entre el cateto adyacente. Y este que se encuentra dividiendo solamente va a pasar para acá multiplicando. Y lo mismo que el anterior, este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y si yo divido 4 entre 0.369, me va a dar 10.98. Yo ya encontré los 3 valores de mi triángulo rectángulo. ¿Sí?
Otra manera de resolverlo o de encontrarlo es, si ya encuentro 2, o sea, si ya encontré la hipotenusa, puedo utilizar Pitágoras y puedo encontrar el faltante. O puedo seguir utilizando funciones trigonométricas. Hay que considerar, la hipotenusa siempre va a ser más grande. Si ustedes en la hipotenusa les sale un valor más pequeño, entonces algo hicimos mal. ¿Va? ¿Están asustados o están dormidos o están tan atentos que no los oigo ni, ahora sí que no los oigo ni respirar? ¿Dudas, muchachos? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? Ni se me perdí cómo saber cuánto mide. ¿Cuánto mide qué? No, no dice. Mandaron un mensaje. Dice, estoy en kinder, me asustó. Ah, ese es Valencia. Valente, buenos días. Ok. Va. ¿Cómo voy a identificar el ángulo? Pues depende del ángulo que me estén dando, muchachos. En este problema, ¿qué ángulo me están dando? El de aquí abajo. Es el único que me dan valor. Yo puedo sacar el de arriba y también es válido. No quiero trabajar con 20 grados, pues trabajo con este que mide 70. Y si cambio por el de 70, pues obviamente va a cambiar. El cateto opuesto sería este de aquí abajo y este sería el adyacente. ¿Sí? O sea, va a depender del ángulo en el que yo esté y yo les recomiendo que ustedes primero identifiquen qué ángulo me están dando. Ya me están dando mi ángulo de 20 grados. Aquí está mi ángulo de 20 grados. Y luego identificar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. La hipotenusa es muy rápida de identificar, que eso ya lo hicimos. La hipotenusa va enfrente del ángulo de 90 grados. Esta va a ser la hipotenusa. Esta es mi hipotenusa. El que está enfrente, cateto opuesto. El 4 es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente, pues es este de aquí abajo. ¿Qué conozco? El cateto opuesto. Si considero este ángulo, conozco el cateto opuesto. Y entonces, si conozco mi cateto opuesto, yo ya puedo checar qué función o qué quiero saber. Si yo quisiera saber nada más la hipotenusa, pues nada más tengo que identificar cuál tiene cateto opuesto e hipotenusa, que sería la función seno. Si yo quiero saber el cateto adyacente, pues entonces identifico qué función tiene cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso sería tangente. Y yo ya puedo solucionar. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Manejar tangente para encontrar el lado. Pues es que ya lo manejé. Pero, O sea, a partir del ángulo de 20 grados, ya encontramos tangente. No lo puedo modificar. Acuérdate que está... Sí, pues si van a utilizar... 70 grados de arriba. Ya se me trabó. No, no. Ok, ya manejamos los resultados. Y pues prácticamente nada más es de práctica, chicos. Yo con esto ya terminamos. El producto integrador, igual y me regreso tantito antes de trabajar el producto integrador. No puedo parar la presentación porque el PowerPoint ya lo tengo como presentación y no puedo trabajar como lo contrario. ¿Qué sucedería si yo quiero sacar este ángulo? Este ángulo mide 70. Entonces, mi cateto opuesto sería este, mi cateto adyacente sería el 4. Y si yo quiero saber cuánto mide el opuesto, pues también voy a trabajar con la función tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. No sé cuánto mide el cateto opuesto, sé cuánto mide el cateto adyacente, que mide 4.
Y si yo me voy a la tabla trigonométrica, 70, aquí está el 70, no sé si alcanzan a ver el cursor, aquí está el 70. Esta es función seno, coseno, tangente. Entonces, la tangente, la división que tiene que aparecer de 70 grados sería 2.747. Es 2.747 es igual a cateto opuesto que no conozco, que sería X, entre 4. Y entonces ese 4 que está dividiendo pasa con la operación contraria, que sería multiplicar, y para encontrar el cateto opuesto sería 2.747 por 4. ¿Cuánto nos da? $10.988. Que es el mismo valor que ya habíamos encontrado, 10.988, 10.98. Es el mismo resultado, pero utilizamos otra función diferente. Es otra Sí. manera de resolver, ¿sale? Entonces, nosotros podemos resolver o con un ángulo o con otro, pero ustedes deben de identificar. Lo primero es ¿cuáles son los catetos? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Considerando el ángulo que me están dando. Y ahora sí, identificar qué función me sirve para resolver ese problema. Si me sirve seno, coseno o tangente. Siempre para los problemas de trigonometría, todo este tema de triángulos rectángulos, lo primero o lo que deben de trabajar mucho es la observación. Es observar, 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 sacar los valores y a partir de los valores ver qué fórmula me va a servir. Ahora sí que no tiene mucha lógica porque no tendría mucho trabajo. Nada más, aquí lo importante, el trabajo es identificar qué fórmula me sirve. Y para eso tengo que observar. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? No. Bueno, va. De todas maneras, pues esta vez se está grabando el video. La semana pasada hubo un problemita, pequeño problemita, pero el día de hoy espero que ya quede, no más que tarda en bajarse el video, entonces pues tardo en subirlo a YouTube y mandarles la liga. Yo espero que en menos de 3 horas ya esté, porque si no está grabado del modo que lo hice, ya lo estamos grabando también de otra forma. Así que de que nos haga falta hoy video, espero que no, porque ya tenemos 2. Ahora sí, me voy a ir con el producto integrador. Va, ¿qué vamos a hacer en este producto integrador? Lo primero que tenemos que saber es que el producto integrador tiene problemas de las 3 unidades de aprendizaje. O sea, tiene, ¿qué vimos en la primera unidad? A ver, acuérdenme. ¿Vimos porcentajes? Muy bien. ¿Qué más? Porcentajes, proporcionalidad, vimos fracciones, vimos recta numérica, ley de los exponentes, ley de los signos. Lenguaje común. Lenguaje algebraico. Muy bien. Términos semejantes. Términos Productos mutables. semejantes.
Multiplicación y En la unidad 2 vimos productos notables, factorización, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, con una incógnita y sistema de ecuaciones que serían dos incógnitas. Y en esta unidad 3 vimos líneas, ángulos, teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, trigonometría, figuras y cuerpos. área, perímetro y volumen. Todos esos contenidos van a venir en nuestra actividad integradora. ¿Qué consta nuestra actividad integradora? Por ahí mandaron a dudas una imagen. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? En los problemas que aparecen aquí, ¿sí? Viene la solución. O sea que ustedes tienen que solucionar todos los problemas para encontrar la solución. El resultado aparece en la parte de abajo de una imagen. Viene una imagen y aparecen los resultados. Ustedes tienen que identificar los resultados para saber en qué rayita va la letra que corresponde. Por ejemplo, este problema que tiene que ver con exponentes, le corresponde la letra Y. Por lo tanto, en mi imagen, ya que encontré esa solución, yo voy a buscar esa solución abajito, los números que aparecen abajo, yo los busco, ya que los encontré, voy a poner la letra Y. En todas las líneas que aparezcan esa solución, voy a poner la letra Y. Lo mismo para todos los problemas. Por ejemplo, este problema tiene que ver con ecuaciones cuadráticas y tiene que ver con su solución. Entonces, tengo que solucionar estas ecuaciones, ya sea por el método de factorización o de la fórmula general, ustedes deciden. Y ya que encontré la solución, busco los resultados. Recuerden que siempre tiene dos soluciones. Busco los resultados en la imagen y en la parte de abajo busco los resultados y ya pongo las letras. Ojo, al ser imagen, van a tener que poner las letras con insertando comentario para que lo puedan insertar o háganlo a mano y ya ponen su frase. ¿Qué es lo que tienen que encontrar? Una frase. Al final ustedes tienen que llegar a una frase. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Ya prácticamente la próxima semana tendríamos nuestra última videoconferencia para despedirnos los 3 asesores de matemáticas. Ya poniéndonos o estando con ustedes el maestro Edgar, la maestra Esther y una servidora. Y ya trabajaríamos con el cierre porque ya son cosas que nosotros no les podemos ayudar. Les podemos ayudar en cuanto a si tienen dudas de contenido, de forma, no de fondo. ¿A qué me refiero de forma? Que a lo mejor no entiendan un problema. A ver, maestro, ¿se refiere este problema a esto o a esto? Porque ahorita ya ustedes prácticamente van a aplicar lo que aprendieron. Porque ya nos queda la actividad 3 de la unidad 3, la actividad integradora de la unidad 3, que es un examen, que pues nosotros no les podemos ayudar, y nuestra actividad integradora del curso. Entonces, pues, prácticamente nosotros no podemos ayudarles en esa parte, pero si hay dudas en cuanto a ver, maestro, aquí se está refiriendo a que voy a multiplicar esto por esto, o se está refiriendo a que tengo que hacer esta operación. Y entonces, pues nosotros ya les decimos hacia qué lado se tienen que ir. Pero de ahí en más, pues ya ahora sí que el trabajo, pues ya les toca a ustedes el estar trabajando con sus actividades integradoras y con esto terminaríamos nuestro curso. Voy a dejar de proyectar
A ver. Para verlos, a ver cómo se sienten. Ok. Para que me vean también. Últimamente nomás nos escuchan. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van? Ahora sí que sé que viene la parte más complicada. Sí viene la parte más complicada porque es en la que demostramos nuestros saberes y lo que aprendimos. Pero sé que ustedes van a poder con esto y más. Sí, es la parte más complicadita. Esta actividad no, esta actividad, sí está la actividad 3 de la unidad 3, está complicada porque tenemos que evaluar y tenemos que, en pocas palabras, tenemos que solucionar para saber si las operaciones que pusieron están correctas. Pero de ahí en más, la verdad es que no está tan complicado. Es observar en esta actividad 3 y poder utilizar nuestros aprendizajes que vimos el día de hoy. Yo estoy segura que con esta videoconferencia del día de hoy pueden resolver su actividad 3. Para la actividad integradora de la unidad 3, pues es examen. En ese sí, pues no podríamos ayudarlos. Pero para nuestra actividad integradora del curso, pues ahora sí que tienen que mandar como en todas sus operaciones. Hay que poner sus operaciones para poder encontrar la solución. ¿Sí? En la actividad 3 está uno de triángulo isósceles. En la actividad 3 está uno de triángulo isósceles. Sí. Y en ese, pues es igual al que hicimos del hexágono. Hay que sacar la altura y la altura se saca considerando los lados, pues. Pero si no, yo sé que no se les va a complicar mucho, pero ya saben, cualquier duda que sí podamos resolver, porque ahora sí que ya nos dejan entre la espada y la pared, porque hay dudas que tienen que ver con procesos o procedimientos que no podemos contestar. Porque aquí ya ahora sí que ustedes tienen que, pues, darnos solución o explicarnos ustedes lo que aprendieron a lo largo de este semestre en matemáticas y vida cotidiana. Pues chicos, nos despedimos. Un placer estar con ustedes. De todas maneras, platicamos con el maestro Edgar a ver si podemos la próxima semana hacer nuestra última videoconferencia, ya para pues despedirnos de este semestre y pues cualquier duda que tengan, ya saben, nos mandan mensajito. La maestra Esther aún está yendo a clases presenciales, ya saben que hay que primero mandarles si van a ir para que no se dé su vuelta y que no la hagan ir a darse su vuelta y que no llegue nadie, entonces hay que confirmar su asistencia. Estamos en Casa Garibaldi, que fue donde pudieron tenernos espacio, y pues ahí los esperaría el jueves, es de 4 a 6, y ahí los esperaría, ¿sale? Pues sin más, chicos, pues un placer tenerlos, un placer verlos. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda de verdad, pues estamos a sus órdenes, ¿va? Muchas gracias. Gracias, No, que maestro. agradecen, para eso Gracias, estamos. gracias. Que pasen bonito fin de semana, que algunos es puente, para otros no, pero que pasen un excelente fin de semana. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias.